Estamos. Ok. Bien, habíamos estado viendo la parte de flujo de corte en vigas, que es lo que está en el capítulo G. ¿Ok? Entonces, vamos a agrandar un poco esto. Habíamos estado explicando la parte correspondiente a lo que deberíamos hacer para el segundo caso. ¿Ok? El segundo caso es que voy a tener atizadores, pero también tengo flujos de corte. ¿Ok? Entonces, se decía que el valor de KB es el mismo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, vamos a compartir la pantalla, o ya la compartí. No le he compartido. ¿Ok? Decimos que en ese caso, el valor de KB va a ser el mismo, pero el CB sí varía, porque ahora tengo dos límites, ¿no? Entonces, vamos por acá y vamos a decir lo siguiente, ¿no? En las vigas con flujo de corte, habíamos dicho que teníamos ya este grafiquito definido, ¿ok? Voy a copiarme este grafiquito. Entonces aquí vamos a cortarlo esto de acá. ¿Puede cortar esto? No, esto no se puede cortar. Alinear, no permite cortar esto, ¿no? Ya, vamos a cortarlo de acá nomás. Eso es lo que quiero tener allá. ¿Okay? Esto vamos a llevarlo por aquí para tenerlo de referencia. Eso es lo que yo estimo tener, ¿no? Ok. Y entonces, acá yo voy a tener lo siguiente, ¿no? Para este caso. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? ¿Por qué desapareció? Ah, me fui para acá. Ok. Ok, entonces lo primero que nos dicen es, el valor de KB es el mismo. Ok, entonces si el valor de KB es el mismo, ahora sí tengo que poner atizadores. Ok, es, vamos a decir, obligatorio, ¿no? No es como en el otro caso que puedo que tenga y pueda que no tenga. ¿Ok? En este caso sí voy a tener atizadores. ¿Ok? Entonces, mi KB va a ser el mismo. Eso quiere decir que KB sería igual a 5 más 5 sobre A sobre H al cuadrado. ¿No? H ya sabemos que es el perante interno del panel, ¿no? Ese es H. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo que este valor se daría si tengo un A entre H que fuese menor o igual que 3. Y si tuviese un valor mayor, va a valer 5.34. Es decir, como si no tuviera atizadores. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ok, ya tenemos el KB. Entonces, ahí vamos a tener dos límites ahora. ¿Ok? Para determinar el CB2. Límite 1, el límite 1 que sería 1/10 de la raíz de KB por E entre F y E
Y vamos a tener un límite 2 que va a ser 1,37 de el KB, el E y entre el F y E. Eso quiere decir que, voy a hacer una rayita por acá, voy a tener mi primer caso, ¿ok? Ese primer caso sería si el valor de H sobre TW fuera menor o igual que el límite 1. Entonces, en este caso, de frente, CB2 va a valer igual a 1. ¿Okay? En el segundo límite, se supone que voy a estar con un H sobre TW que va a estar entre el límite 1 y el límite 2. Entonces yo voy a tener un valor de CB2 que va a ser igual al valor del límite 1 sobre FY entre el HTW, como lo dice la norma. Y la tercera posibilidad sería si el valor de H sobre TW fuese mayor que el límite 2, ¿no? En ese caso el CB2 sería 1, ¿cuánto era? 1,51. 1,51 de KBE H sobre TW al cuadrado FY. Entonces acá tendría 1,51 de KB por E sobre HTW al cuadrado entre F y E. ¿Okay? Entonces con eso yo tendría, ¿cuánto vale el CB? Entonces tengo ya el KB, por un lado, que no varía, el CB que varía un poquito porque aparece otro límite, y a partir de ahí yo puedo determinar mi phi-BN. Como siempre, nosotros necesitamos, ¿no?, en el diseño, que si tenemos un valor de BU, ¿okay?, como lo habíamos visto anteriormente, si yo tuviese este diagrama de momentos, entonces en este diagrama de momentos el máximo corte estaría aquí. Aquí yo tendría el BU. Ese sería mi máximo cortante. ¿Okay? Pero según el diagrama de momentos, el BU solamente se daría en el apoyo, el máximo, ¿no? Y después voy a tener en cada panel un par de valores diferentes. ¿Ok? Entonces, acá lo que es importante es qué es lo que pasa en el panel. ¿Ok? Siempre puedo tener la posibilidad de que en un panel tenga un gradiente del corte, ¿ok? Así.
De manera que acá tengo un cortante, por decir 1, y acá tengo un cortante, por decir 2, ¿ok? Pero eso está correspondiendo a un, a un lado del panel, ¿ok? Entonces, siempre estos cortes van a ser en los bordes del panel, ¿ok? El panel lo tengo acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, en esos bordes del panel es donde yo voy a necesitar esos cortes. Entonces, simplemente para recordarlo, ¿ok? Pongamos acá, ¿no? Que yo puedo tener la viga y el panel. Esta es mi viga. Tengo mi primer par de paneles, por ejemplo. Entonces acá está mi primer panel de corte. Acá está mi segundo panel de corte. Entonces acá yo tengo el correspondiente valor del diagrama. Tengo su correspondiente valor BU, aquí al borde. Y acá tengo otro valor. O sea, del diagrama yo voy a tener esto, ¿no es cierto? B1 y B2. Eso va a ser de mi diagrama de cortantes. Y a eso entonces yo puedo decir, este es mi panel 1 y este es mi panel 2. Y yo voy a tener otros paneles. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo que yo pretendo en este caso siempre a la hora del diseño, ¿no? Es que el phi por Bn, que es mi resistencia límite, ¿ok? Esté por debajo el cortante, digamos, B1, que en este caso lo tendría ahí, ¿no? El B1 sea menor o igual que el phi por Bn, ¿no es cierto? Entonces, ya hemos determinado el KB, hemos determinado el CB2, entonces el phi por Bn, en este caso, va a tener varios casos. ¿Ok? El primer caso, como lo decíamos ahí, como lo dice la norma, mejor dicho, es el caso en cual yo tengo un CB de 1. ¿Ok? Entonces, por eso HTB debería de ser menor que el primer límite. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo voy a tener un valor, vamos a llamarle es el caso A. En el caso A, yo tengo si mi H sobre TW fuese menor o igual que el límite 1, ¿ok? ¿Ok? Entonces, en ese caso, como ya sé que el CB vale 1, ¿ok? Puede darse que el CB2 va a ser 1, entonces acá simplemente yo voy a tener que el BN sería 0,6 de FY por el AW, de frente, ¿ok? En ese caso.
El segundo caso voy a tener el mismo valor, pero afectado de un factor de... Acá lo van a ver, acá tengo el mismo valor, pero afectado por este factor. ¿Ok? Entonces, acá, ¿qué debo de tener en cuenta? La condición es la que varía. ¿Ok? Entonces, acá la condición, por ejemplo, en este caso, ¿no?, es que yo tengo que considerar que en el caso B, el caso B significa que tengo sí el H sobre TW, en ese caso, ay, perdón, en ese caso yo tengo que el H sobre TW es mayor que el límite. Vamos a borrar esto. En el caso B, entonces yo voy a tener si el H sobre TW fuese mayor que el límite 1, y yo tengo que 2 veces el área del alma, ¿ok?, entre el área del ala en compresión, o 2 veces el área entre el área del ala en tracción, ¿ok? En ese caso fuesen menores que 6, ¿ok? Perdón, fueran menores que 2.5, no es la suma, ¿no es cierto? La suma en este caso, ¿ok? Menor que 2.5 y el H sobre B es el que es menor que 6, ¿ok? Entonces acá vamos a modificar esto. Acá vamos a sumarle entonces, no, eso tendría que borrarlo, pues, ¿no? Vamos a borrar este. Entonces el caso B, si el H sobre TW fuese mayor que el límite 1, ¿no? Entonces acá tengo el caso si 2 veces el área del alma entre el área del ala en tracción más el área del ala en compresión fuese menor o igual que 2.5, y también yo tuviese que en este caso era ¿qué cosa era? Ya me olvidé. En este caso era el BF, el H sobre BF, ¿no? El H sobre BF mayor que 6 y menor que 6. ¿Ok?
acá yo tendría el H sobre el BFC menor que 6 y el H sobre el BFT menor que 6, ¿ok? Si se cumple esa condición, entonces yo voy a tener, cumpliéndose todo eso, yo voy a tener que, en ese caso voy a tener, vamos a la otra hoja. En ese caso, yo voy tendríamos nosotros que el BN, de acá continúa, ¿no? El BN sería 0,6 de FY por el AB doble, ¿ok? El mismo constante, ¿ok? Y esto va a tener el CB2, le vamos a sumar el 1 menos CB2, ¿no? La ecuación que tenemos acá, mejor lo cortamos, así no copiamos, ¿ok? Entonces acá voy a usar esta ecuación, ¿ok? Esa es la ecuación que vamos a usar. Como tengo CB2, tengo todo, entonces funcionaría. Y el otro caso, ¿ok? Acá que le habían puesto un puntito, ¿no es cierto? El otro caso sería 2 puntitos. Entonces, en el otro caso, vamos a traer la otra ecuación. En el otro caso, esto sería en 2 puntitos, ¿no es cierto? Entonces, para 2 puntitos, sería cualquier otro caso. ¿Ok? Entonces, bajo cualquier otro caso, yo tendría esta condición. ¿Ok? Que si se dan cuenta, difiere de la otra porque le están agregando este factor A entre H. ¿Ok? Entonces, con eso yo tendría el BN, ¿ok? Para este segundo caso. ¿Ok? Entonces, como ven, son solamente las fórmulas que varían, pero ahora viene la interpretación, ¿ok? ¿Por qué? Porque hasta ahora no hemos hablado del atizador, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con el atizador? Vamos a traer esto que teníamos acá, que vamos a usarlo ahora, ¿ok? Ok, de acá, no me deja, no me deja. Vamos a llevarlo para el otro lado. Voy a llevar esto para acá. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué sucede con el atizador? Vamos a hablar de eso. Cuando yo tengo el atizador, uy, ¿qué pasa? Entonces, ahora voy a hacer un corte por aquí. ¿Ok? Vamos a hacer un corte así. Y, Y. ¿Ok? Entonces, el corte Y,
Lo voy a mostrar aquí. En el corte Y, ustedes verían el alma, que está al medio. ¿Ok? Entonces, esto que estoy dibujando acá sería mi ala, ¿no es cierto? Mi ala de abajo. Y mi alma la voy a encontrar acá a la mitad. Ahí va a estar mi alma. ¿Ok? Y mis atizadores, que van a estar en celeste, van a estar acá. Los atizadores, pues, deben de ser más chicos que el ala. Esa es una regla. ¿Ok? Y a lo más van a ser el ancho del ala. ¿Ok? Entonces, acá va a estar mi atizador. Acá va a estar mi otro atizador. ¿Ok? Y por acá, espaciados cada A, van a estar mis otros atizadores. Perdón, esto se machucó. Van a estar mis otros atizadores, ¿ok? Cada A. ¿Ok? Entonces acá, a la distancia A, voy a colocar la otra plancha que está atizando. ¿Ok? O apuntalando, como quieran llamarlo. ¿Ok? Ahí está. Ahí está mi otro atizador. ¿Ok? Y acá, a la misma distancia, modularmente, tendría el otro. ¿Ok? Así. Ya sabemos que están a una distancia A. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Imaginariamente, vamos a pasar un plano que pase por el medio del alma. ¿Ok? Imaginariamente, yo voy a pasar un plano acá, al medio del alma, por el medio del alma. ¿Ok? Así. Acá hay un plano al medio del alma. ¿Ok? A ese plano le voy a llamar el plano ST. ¿Ok? Entonces, el plano ST es el que yo le voy a llamar el eje sobre el cual va a trabajar el atizador. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar una inercia para este atizador. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esta es una vista en planta, y acá yo tendría todo esto, ¿qué cosa es? Eso es BF. ¿Ok? Así lo voy a llamar. BF. ¿Ok? El atizador tiene su ancho. ¿Ok? Que esto sería para mí un ancho que sería el BST. ¿Ok? Que incluye al atizador, le llamo B, incluye a TW, e incluye al otro lado, ¿no? Del atizador. ¿Eso qué quiere decir? Que el BST es igual al ancho de la plancha del atizador más el TW más el ancho de la otra plancha del atizador. ¿Ok? Si es que yo uso un par de planchas iguales. ¿Ok? Entonces eso sería como 2 veces B más TW. ¿Ok? Ese sería mi ancho de atizador, mi plancha del atizador. ¿Ok? Entonces acá también, a la hora de diseñar, yo tengo que considerar lo siguiente. Que el valor de B, ¿ok? Debe ser menor o igual que ¿quién? Que la mitad del alma, ¿ok? ¿Ok? Yo tengo BF, ¿no? Dividido entre 2, esa es la mitad del alma, pero ese es al eje, ¿ok? Y a cuál yo le tendría que restar TW entre 2.
Entonces, ese es el máximo valor que yo podría esperar cuando yo tengo un atizador. ¿Ok? El atizador también va a tener un espesor. ¿Ok? A ese espesor le vamos a llamar, voy a ponerlo por acá, le voy a llamar a ese espesor el TST. Entonces, yo podría hallar el momento de inercia de ese atizador. ¿Ok? El momento de inercia de ese atizador, lo puedo poner acá. ¿Ok? Ah, no, el atizador es celeste, ¿no? Vamos a ponerlo en celeste. A ese le voy a llamar el IST, porque lo voy a hallar con respecto del plano ST. ¿Ok? Y el IST sería ¿cuánto? Para mí sería, si ustedes lo ven acá, este es como una sección rectangular, ¿no? Entonces sería el BST, ¿ok? Pero el BST, ¿qué cosa es? El BST es 2B, ¿no es cierto? Espérense, se me perdió mi lapicero. Acá está. Entonces acá yo tendría el BST es igual a 2B más TB doble, ¿ok? Entonces esto sería TST por 2B más TB doble al cubo, todo esto al cubo, y dividido entre 12. ¿Ok? Entonces, ese sería mi IST. ¿Ok? Entonces, yo debo de cumplir estas dos condiciones para empezar. Y en este caso, esto ya no es solo para las vigas que tienen flujo de corte, también es para las otras vigas. ¿Ok? Entonces, esto de acá realmente no es cierto, sino esto de acá es válido para todas las vigas. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar eso, que es para vigas con atizadores, simplemente, en general. ¿Ok? Entonces, vamos a cambiar acá, y vamos a decir acá, en vigas con atizadores. Eso quiere decir que esto sería un caso B con flujo de corte. Ahí se machucó esa cosa. Siempre digo, no hay como mi pizarra, carajo. El flujo de corte. Entonces, este es para el flujo de corte. Y el caso A, entonces tengo la misma viga, con sus atizadores, pero no tiene flujo de corte. Ya se me fue. Acá está. Entonces, para el caso A y B, en ambos casos, ¿ok? En este caso es sin flujo. ¿Ok? Entonces yo tengo el caso A y el caso B. Para ambos casos sirve lo que yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces la norma, ¿qué nos dice? La norma nos dice lo siguiente. A ver, déjenme ver esto. Ah, se traba esta cosa. Ahí está.
La norma me dice que, en general, en los atizadores yo debo de cumplir ciertas cosas. ¿Ok? Primero ya hemos mencionado anteriormente que el H sobre TW, si es menor que 2,46, no necesito atizadores. ¿Ok? Entonces, nos dice, el atizador transversal se permite para parar, dice, la tensión o tracción que se produce en el ala, ¿ok? Que es proveniente, ¿no?, de los apoyos, ¿ok? Y dice que no es necesario que sea transmitido en el apoyo, ¿ok? Debido a la reacción y carga concentrada, ¿ok? La soldadura del atizador, ¿no?, debe ser terminada y debes tener como mínimo, dice, no más de 4 a 6 veces el espesor del alma, ¿ok? Considerado desde el borde del talón del alma, ¿ok?, hasta la viga, hasta el ancho del ala, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que acá yo voy a soldar esto, ¿ok? A la hora que suelde, ¿no?, esto de aquí va a tener que tener 6 veces TW como mínimo, ¿ok?, en longitud de soldadura, ¿ok? Eso es lo que nos dice, ¿ok? Entonces, eh, eso me dice que al menos, ¿no?, en ese atizador, si hago un esquema de eso, ¿ok?, al menos en ese atizador, a la hora que yo suelde, ¿no?, la soldadura, voy a ponerla acá en verde, ¿ok? Esa soldadura va a venir así, y va a venir así, ¿ok?, a la hora que venga. Esa soldadura, me dice, esa longitud de soldadura, ¿ok?, debe de ser por lo menos un valor entre 4 veces TW a 6 veces TW. Eso es lo que me dice la norma, ¿ok? Entonces, a la hora que sueldo, yo debería tener eso. Eso también entonces me está dando cierta limitante, ¿ok? Debería estar como mínimo en ese valor, ¿ok? Más nos dice la norma, ¿no?, que si vas a usar pernos, ¿no?, para agarrar el atizador contra el alma, ¿ok?, entonces estos no deberán de estar espaciados más de 12 pulgadas o 30 centímetros centro a centro, ¿ok? Es decir, y debería de usarse una soldadura intermitente, ¿no?, para que tenga al menos, dice, 16 veces, ¿no?, no más de 16 veces el espesor del alma, ¿ok?, ni 10 pulgadas. Eso entonces quiere decir que acá en nuestro gráfico debería de usar, ¿no?, no más de 16 veces el espesor del alma, ¿ok? Entonces, yo debería de tener también una limitación. En ese caso, si yo combino pernos y soldadura, sería otro caso. Yo tendría un LW máximo que debería ser menos de 16 veces el TW. Eso es lo que nos dice la norma. Bien, si se cumplen esas cosas,
esas condiciones. Entonces, debemos de cumplir los siguientes factores. Primero, el B entre T del atiesador, ¿ok? Debe ser menos que 0,53 de la raíz de E entre el FY del atiesador, ¿ok? Esa es la primera condición que se debe de cumplir. Perdón. Esa es la primera condición que se debe cumplir. Pero, ¿qué es lo que sucede? A veces ponemos los atiesadores después que se ha hecho la viga, ¿ok? Entonces puede que el atiesador sea de otro FY, ¿ok? Entonces por eso es que se increpa y se dice eso, ¿no? Entonces lo primero que debe cumplir el atiesador, como lo dice la norma, A, nosotros le llamamos BST, ¿ok? En ese caso, decíamos que en este caso nos decía esto de acá, ¿no es cierto? El BST, el B sobre T, perdón. Del atiesador, ¿ok? En ese caso, en nuestro caso sería, según la figura que yo tengo acá, ¿ok? No sería el BST, sino va a ser el B, ¿ok? Para nuestra figura, ¿ok? Entonces, en nuestra figura, yo tendría el B sobre el T, ahí sí le hemos llamado TST, ¿ok? Debe ser menor o igual que 0,56 de la raíz de E entre el acero del atiesador, el FY del acero que esté usando el atiesador, ¿ok? Entonces, ¿yo podría poner otro acero diferente al de la viga? Sí, porque puede darse el caso que la viga ya está puesta, ya está hecha, ¿ok? El otro caso, o lo otro que debe cumplir, ¿ok? Es que el IST debe de ser mayor, ¿ok? Antiguamente se decía de ATW al cubo por J. ¿Ok? J era una constante que dependía del apareamiento. ¿Ok? Ahora se ha vuelto un poco más complicado. ¿Ok? Vamos a explicárselo. Primero, dicen que el IST debe ser mayor que el IST2 más el IST1 menos el IST2 por ρW. ¿Ok? Entonces, el IST ya sabemos cuánto es. Este es el IST. ¿Ok? Ese valor debe demostrarse que va a ser mayor que esto que tengo acá. Entonces empecemos primero por, ¿qué cosa es el IST1? ¿Ok? Para hallar el IST1, antes yo tengo que considerar cuánto vale el valor de H. El H ya sabemos cuánto vale, ¿ok? Y tengo que considerar el ρST. Para considerar el valor del ρST, vamos a la siguiente página. El ρST, ¿no? Lo vamos a hallar con la relación entre FY y el FY del atiesador. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que ver. Por eso nosotros acá hemos puesto el FY del atiesador. Entonces, previo a esto, previo a poner esto de aquí, yo debería de hacer esos cálculos. Entonces, ¿dónde estábamos acá? Todo esto es celeste. ¿Okay?
Entonces, yo tengo, vamos a ponerlo acá al costado. Entonces, yo tengo este rho ST, que debería ser el FY entre el FY-ST y el valor de 1. ¿Por qué? Porque si ambos son iguales va a salir 1. ¿Ok? Ok, esos dos tengo que comparar. Para yo tomar el valor, me indica la norma, que es la máxima, perdón, que es el valor mayor de los dos. ¿Ok? Entre ellos. ¿Ok? Entonces acá, entre ellos voy a considerar el valor máximo. ¿Ok? El máximo de ellos dos. ¿Ok? Perdón. Tiene que ser con esto. De eso, entonces yo tengo el máximo. Entonces ya tengo el primer factor. El siguiente factor, ¿no?, que debo determinar, o sea, ya tendría el rho ST, ¿ok? Luego ya podría determinar el IST1, ¿ok? Porque todo lo conocemos acá, ¿ok? Entonces simplemente voy a llevarme esta fórmula para el otro lado, ¿ok? Y voy a decir, ya conozco cuánto vale el IST1. Con eso puedo evaluar este IST1. Vamos a ponerlo acá. ¿Okay? Entonces, el IST1, como lo dice acá, el H, ya sabemos que es el H, ¿ok? El rho ST, ya sé cuánto es el rho ST, a la 1,3 dice. El FYW, el FYW es simplemente el FY del alma, ¿ok? Entre 40. Entonces, yo ya tengo el IST1. El otro valor que necesito determinar es el IST2. Para el IST2 tienes A entre H, ¿ok? Tienes el B, el BP, que viene a ser el B para nosotros. El TW al cubo es el ancho del alma, ¿ok? Y debe ser mayor que 0.5 de BP TW al cubo. Eso es lo que nos exige, ¿ok? Como valor de límite IST, ¿ok? Entonces, pero ese valor, al hacer la diferencia, debe estar multiplicada por rho W, ¿ok? Y rho W depende casualmente de lo que pasa en el panel, ¿ok? Entonces, en el panel es la máxima relación entre la diferencia de los dos valores que tengo, ¿ok? Entonces acá nos hacen notar lo siguiente, dice, IST puede ser conservadoramente evaluado como IST1, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo no necesito evaluar el IST2, ¿ok? Me dice simplemente, puedes considerar de frente el IST1. Entonces, el IST que estés poniendo debe ser mayor que el IST1. Esa es la interpretación. Y sigamos leyendo la nota, ¿ok? Eso es conservadoramente. Y dice, en la ecuación G215, que es esta, ¿ok?
nos dice que nos da el mínimo momento de inercia requerido para obtener que el alma tenga una resistencia al postpandeo como G21 y G22. ¿Ok? Entonces, el G21 y el G22 son las fórmulas cuando yo no tengo flujo de corte. ¿Ok? G21, que es para un rolado. ¿Ok? Y el G22, que es cuando yo tengo casualmente el rolado. ¿Ok? O sea, eso solamente serviría cuando yo tengo un rolado. ¿Ok? Eso es lo que te está diciendo. ¿Dónde está la nota? Acá. ¿Ok? Si una condición de esfuerzo post-pandeo fuese requerida, la ecuación 213, ¿ok? La ecuación 213, ¿cuál es la ecuación 213? 213 es esta ecuación, ¿ok? La ecuación 213, ¿no? Nos va a dar una interpolación lineal entre el mínimo valor requerido desarrollado por el pandeo del alma, ¿ok? Y el desarrollado por el post-pandeo, ¿ok? Eso es lo que nos dice la nota, ¿ok? Entonces, acá yo tengo que el BR, ¿no? Es la resistencia requerida, ¿ok? En el panel, ¿ok? Entonces, este es lo que sería el valor que hemos determinado según las ecuaciones, según el caso, ¿no? Porque tenemos los dos casos, ¿no? Según las ecuaciones G, que viene a ser la G21, la G22, o la G23, o G24, o, ese es sin atizador, o la G26, la G27, o la G28, ¿no? Con atizador, pero con flujo de corte, ¿ok? Entonces, ese sería el BN, en otras palabras, ¿ok? Y el valor BC1 y BC2, ¿ok? Se refieren casualmente a lo que habíamos dicho, esos salen del diagrama, ¿ok? El BC1 y el BC2, ¿ok? Es el corte disponible en ese valor, o en ese lugar, vamos a decir así, ¿ok? Para el, el, el lado 1 y para el lado 2 del panel, ¿ok? Entonces, en el panel, ¿no? Yo tengo un valor que es el BN, ¿ok? Que está definido por el 2.1 o el 2.2, ¿ok? Y en el panel también yo tengo el BN calculado con el CB2, ¿ok? Este es con el CB1, ¿ok? Entonces, y aparte, yo tengo el valor de BR, que sería el máximo que tengo entre mis dos paneles, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo interpretamos eso? En nuestra figurita, yo tengo B1 y B2, ¿ok? Entonces, de mi figurita, yo voy a sacar BR, ¿ok? Entonces, acá de mi figurita, por ejemplo, ¿ok? Que acá también va a existir la figurita, ¿ok? Acá también, en ambos casos, yo puedo tener mi panel así, ¿ok? Tengo B1 y tengo B2, ¿ok? Entonces yo voy a sacar de acá BR, sería B1, ¿ok? Acá BR sería igual a B1, ¿ok? Después el BC1
sería el 0,6 FY AB por CB1. El BC2 sería el 0,6 FY AB CB2. ¿Ok? Entonces ya tengo el BR, el BC1, entonces yo puedo tener la relación. Con estos, yo voy a tener la relación para tener el ρW. ¿Ok? El ρW va a salir del BR, el BR lo tengo acá arriba, ¿no? Este es el BR, o si estoy con flujo, este es el BR, ¿ok? Al cual le voy a restar el BC1, el BC1 y al BC2. La norma nos dice, al BR le vas a restar el BC2 y al BC1 le vas a restar el BC2. ¿Por qué? Porque el BC2 se supone que es el que va a salir menor de ellos. ¿Ok? Entonces acá voy a restarle el BC2 y voy a restarle al BC1 el BC2. Como decía el comentario, eso está asegurando de que yo tenga un flujo, ¿no?, de pandeo en el alma. ¿Ok? Entonces, con estos cálculos previos, ¿ok?, yo ya puedo calcular el IST2, ¿no? Con esos cálculos, entonces yo puedo venir acá y traerme la fórmula del IST2, que la tengo acá. ¿Ok? El IST2, entonces, vamos a llamarnos esa fórmula. Y esa fórmula va a estar acá. Con eso vamos a trabajar. Sí, dígame, Valdivia. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí le escucho. En la norma dice que el ρW siempre tiene que ser mayor o igual a cero, pero si en algún caso sale cero, ¿tomo el valor de cero? Sin ¿O algún cómo sería? caso, es que Sale, perdón, menor a cero, ¿sale menor a cero? va a ser bien improbable que le salga cero, ¿no? O sea, que le salga negativo. Claro, Ustedes negativo. deberían trabajar con el valor absoluto. Ah, ok, con el valor absoluto. Claro. O sea, va a tener un diagrama, ¿ok? Usualmente tenemos un diagrama como el mostrado acá. ¿Dónde estaba? Acá, acá, ¿no? Acá, perdón. Tenemos un diagrama así, ¿no? Entonces hay valores positivos, hay valores negativos, ¿ok? Pero usualmente el corte máximo siempre va a estar en un lado, ¿no? Sea positivo o sea negativo. Entonces los valores que usted tiene, todos tienen el mismo signo en ese lado. Usted puede trabajar con los valores absolutos, ¿no? Lo que tengo que reflejar es, en estos tramos, ¿cuál es el mayor? El mayor siempre lo van a tener en el apoyo, ¿ok? Y ese mayor tengo que elegir, ¿no? En el panel, o en estos paneles que tuviese, es que yo puedo tener una viga con una carga que viene acá y eso ya me cambia todo este diagrama, ¿no? ¿Me entiende? Pero si yo tengo algo así convencional, entonces simplemente entre estos dos, este va a ser el mayor, ¿ok? Y ese es el que usted considera como si fuese BR. Ok, ingeniero, gracias. De nada.
regresamos acá. Entonces, este es lo que nosotros tendríamos como el valor de IST2, ¿ok? Por lo tanto, con ese IST2 y el IST1, yo ya puedo hallar mi segunda condición, ¿ok? Entonces, bajo mi segunda condición, ¿no? Yo tengo que el IST debe ser mayor que el IST2, ¿ok? Y la diferencia de los ISTs, ¿ok? Entonces, yo voy a tener que este valor, esta segunda condición, ¿ok? Este IST debe ser mayor o igual que el IST2 más la diferencia del IST1 menos el IST2 por el valor del ρW, ¿ok? Por el ρW, ¿ok? Entonces, esto es lo que tengo que cumplir, ¿ok? Entonces, la ruta, vamos a decir, es la siguiente, ¿no? Primero, yo debo de tomar, ¿no? Mi caso, ¿no? ¿Es sin flujo o es con flujo? ¿Ok? Según mi caso, entonces yo voy a tener un valor de Bn, ¿ok? Y yo voy a poder evaluar el B. Si fuera este es el caso, entonces yo tendría un BC2, ¿ok? Pero yo igual tengo que evaluar el BC1, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesito hallar el ρW, ¿ok? Entonces tendría que hallar también para la misma condición, pero sin que hubiera flujo. Si yo no tengo flujo, entonces simplemente tengo esto, ¿ok? En ese caso yo solamente tengo BC1, ¿ok? Como lo dice conservadoramente, yo podría considerar solamente el BC1. Eso quiere decir que acá yo podría obviar esto y solamente hacer que sea mayor que el IST1, ¿ok? Eso es lo que dice la norma, ¿ok? Pero si yo quiero seguir todos los pasos, entonces podría yo también para esta vía suponer que va a haber un flujo de corte y calcular cuánto es ese BN, que ese BN representaría el BC2, ¿ok? Con esos dos valores de BC1 y BC2 y el valor que salga del diagrama, sea cual fuese el caso, ¿ok? Yo tengo el BR, puedo hallar el ρW, ¿ok? El ρST es más fácil, ¿ok? Y con eso tengo el IST1, ¿ok? Entonces, al tener yo el ρW, ¿no? Yo ya tengo el valor del IST2, ¿no? Que acá no se ve bien, vamos a moverlo. ¿Okay? El IST2, vamos a moverlo un poquito para acá, para que se vea. ¿Ok? Entonces yo tengo el IST1 y tengo el IST2, ¿ok? En ambos casos, ¿ok? De ahí entonces yo tengo que demostrar que el IST que yo proponga, ¿cuál es el que estás proponiendo? Estás proponiendo este, ¿ok? Tiene que ser mayor que este umbral, ¿no? Entonces, esto simplemente es un umbral, ¿ok? Antiguamente solamente se decía que ese umbral debería de ser mayor que esto, ¿ok? Que sea mayor que 0,5 de B por TW al cubo. Esto es lo que se decía antiguamente. Ahora, bueno, lo han complicado más, pero esto ha salido a partir de la experimentación, ¿ok? Entonces es algo que tiene un porqué. Bien, entonces vamos a hacer un break ratito para poder tomar la lista antes que se me pase la hora.
Ok. Para ver, un ratito, por favor. Entonces, ¿dónde estoy acá? ¿Dónde tengo que ir? A Orce. Ok. Ok, vamos a... Hoy día entonces estamos viendo vigas con diseño, ¿no? De vigas, ¿no? Con flujo de corte. Ok, ahí está. Entonces todos y vamos a llamarlos. Ok, para ver. Entonces, ¿dónde está este de acá? Tengo que ver a los que han venido. Participantes. Ahí está. Entonces, me responden Aguilar Grandes y Aguilar Jiménez. Aguilar Grandes y Aguilar Jiménez, gracias. Okay. Luego tendríamos a Aguilar Medina y Alanya. Gracias. Después tendríamos a Alarcón y Astusparia. Está Alarcón y está Astusparia. Ok. Valdeón Contreras y Bernilla. Bernilla presente, doctor. Gracias. Valdeón me contesta ahí también. Gracias. Brañez y Cacho. Brañez y Cacho. Ok. Entonces, ni Brañez ni Cacho. Chambi y Damián. Chambi y Damián. Ok, gracias a los dos. Espinosa y González. Espinosa y González. Gracias. Mamani y Menacho. Mamani y Menacho. Ok, entonces ni Mamani ni Menacho. Ochoa y Pacheco. Ochoa y Pacheco. Señor Menacho, sí, sí le respondí, pero Okay. no veo mi check. ¿Perdón? Menacho sí asistió, solamente no veo mi check, digo. Ok. Entonces ahí lo ponemos. Decía Ochoa y Pacheco. Ochoa y Pacheco, ahí están, gracias a los dos. Después tenemos a Palma y Payehuanca. Palma y Payehuanca. Ok, entonces no hay Palma, no hay Payehuanca. Peña y Picón. Peña y Picón. Ok, está Peña. Está Peña, no está Picón. Ponce y Retamoso.
Ponce y Retamoso. Retamoso está. Ponce no está. Después tenemos a Rivas y Rivera. Rivas y Rivera. Está Rivas. Rivera, no. Rodas y Salazar. Rodas y Salazar. Ok, gracias a los dos. Salas y Sánchez Butrón. Salas y Sánchez Butrón. Ok, gracias. Sánchez. Ah, no, perdón. Salazar, ¿lo llamé a Salazar? Sí, ¿no? Salazar, ok, gracias. De ahí entonces ya estamos. Salas, Salazar. Sánchez Butrón. Suárez Maita y Taboada. Suárez Maita y Taboada. Suárez Maita y Taboada, para ver. Taboada sí está. Y Suárez también, gracias. Tacas y Torres. Tacas y Torres. Tacas y Torres. Está Tacas. Torres no está. Y Valdivia y Zárate. Valdivia y Zárate. Ok, gracias a los dos. Para ver, voy a llamar a los que no me contestaron. Para ver si aparecieron. Brañez, Cacho, Mamani, Palma, Payehuanca, Picón, Ponce, Rivera y Torres. A ver si alguno ha aparecido. Picón me dice que apareció. Ok, entonces vamos a considerar a Picón. Ok, Picón, gracias. Y el resto no me ha contestado. Ok, entonces ¿cuántos tengo que no han venido? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 36. Ok, entonces hoy es miércoles 05, 08, sección G. 8 de 36. Guardamos entonces. Ya está guardado. Ajá, entonces salimos de acá. Perfecto. Y regresamos entonces. ¿Ok? ¿Qué me dice el chat? Picón. Ah, ya, no hay problema, Picón, sí lo puse. Basta con levantar la mano. Ok, bien, entonces sigamos. Estábamos viendo este caso de los atizadores. Entonces, esa es la manera que verifico el atizador. ¿Ok? Entonces, vamos a dar algún ejemplo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo acá una viga? ¿Ok? Y esa viga vamos a hacer lo que necesite atizador. ¿Ok? Entonces voy a jalar el otro día habíamos considerado
habíamos considerado esta viga, ahora yo quiero que tenga atizador, ¿sí? Necesariamente tenga atizadores. Entonces, la voy a peraltar bastante a esta viga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era 2,46 de la raíz de E sobre FY. ¿Ok? Entonces, 2,46 la raíz de E entre FY, ¿sí? Ese valor vamos a insertarle acá la raíz. ¿Ok? Ese valor es 2,46 por raíz del E entre el FY. ¿Ok? Vamos a ponerle acá su paréntesis. Eso. Ah, no, le puse rías. No, es raíz. ¿Ok? Entonces debo tener una relación H sobre TW sea superior a 69,8. ¿Ok? Porque ese es el umbral para tener o no atizador. ¿Ok? Entonces, voy a necesitar al atizador si es que requiero de tener un H sobre TW. Mi H sobre TW, para irme orientando, voy a ponerlo acá. H sobre TW ya lo tengo calculado, está acá. Es esto. ¿Okay? Entonces, acá yo estoy cerca, pero no estoy pasando el umbral, ¿ok? Entonces voy a decir que acá yo tuviese pues una luz mayor, ¿ok? Entonces voy a, más que mayor, voy a hacer que el W sea menos, más chiquito. Voy a hacer que sea, ¿cuánto estaba? Estaba de 5,16, lo voy a poner de 1/4. ¿Okay? Esto va a hacer que suba, ¿okay? El HTW. ¿Okay? Entonces acá, voy a decir que este es 1/4, que este también es 1/4. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que ahora sí yo requiero atizadores. ¿Ok? Entonces yo tendría esta viga, que es una viga, en ese caso el H lo tengo en 21. ¿Ok? ¿Y cuánto sería su valor de P? Acá tenía un MU de 2100, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá yo simplemente he puesto un W, ¿ok? Pero si lo relaciono con ese 2100, yo puedo poner un W diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo pusiese un W, pues, de un W fuerte, o bastante grande? Ah, esto, de nuevo, un ratito, tengo que salir y volver a convertir. Ok. Listo, ahí sí. ¿Qué pasa si yo pongo un valor bastante elevado del W? Entonces yo puedo poner y puedo decir, ah, ya, mi W va a ser, por ejemplo, voy a poner que esto sea 0,5 de Ki por pulgada. ¿Ok? Es bastante fuerte. ¿Ok? Eso me daría para los 410, habíamos puesto, o 420. No recuerdo. ¿Cuál era la longitud que hemos puesto en la hoja? 420. ¿Ok? Entonces, para esos 420, ¿ok? Entonces, voy a decir, esta longitud sería de 420,
Entonces mi valor del BU, ¿cuánto sería? Sería 420 por 0.5. Vamos a evaluarlo. 420 por 0.5, ok, entre 2. Tendría un corte de 105 kip, que es bastante elevado, ok. Ok, ese sería mi corte, ok. Entonces, voy a hacer voy a sacar ese corte para ese valor. Un momentito, por favor. Denme un segundo. Ok. Entonces, ahora yo tendría que proveer de 105 kip en corte, ¿ok? Y en momento, pues en momento, ¿cuánto sería ese momento? Vamos a ver, ¿ok? Entonces en momento voy a poner acá, entonces sería como algo así, ¿no? Este va a ser el momento máximo, que sería 0.5 por 420 al cuadrado sobre 8, ¿no? ¿Ok? Ese sería nuestro valor. 420 por 420 entre 8 y eso entre 2. Sería 11.025 lo que yo necesito por momento. ¿Ok? Entonces, ¿tendremos eso en el otro lado? No lo sé. Vamos a ver en la hoja. ¿Ok? En la hoja, esto de acá, si yo pongo ese valor, ¿cuánto era? 11.025. 11.025. ¿Ok? Y en cortante, en cortante, esto lo tenía la hoja sin atiesador. En cortante el BU era 105. 105. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo ahí. Entonces, en este caso, ¿cuánto aguanta esto? Esto aguanta nada más que 2.300. ¿Ok? Entonces no aguantaría flexión. ¿Ok? Porque esto es lo que tiene en flexión, como último. Y acá en el plástico nomás, tiene 2.300. O sea, no aguanta. Quiere decir que necesito tener unas alas, de repente, mucho más grandes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo a esto le pongo, pues, unas alas de media, por ejemplo? Le voy a poner unas alas de media, crecido, ¿no es cierto? Y en el lugar del peralte, le había puesto un peralte de 22, le pongo un peralte de 24, ¿ok? Entonces, subió a 4.000, pero yo necesito 11.000 todavía, ¿ok?
Eso quiere decir que si yo cambio entonces la plancha ahora, te había dicho que esto era un cuarto, y ahora lo pongo en 3/16, 5/16, ¿ok? Y acá hago lo correspondiente, y acá también. No, esto lo había puesto en media, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuánto estoy alcanzando? 49, 40, no estoy ganando mucho. ¿Ok? Entonces, yo debería de saltar más, en este caso. ¿Ok? Si salto más, ¿ok? O anchar un poco el ala. ¿Ok? Quiero más momento, ancho el ala también. ¿Ok? Un ala compacta. Puedo llegar hasta, puedo hacerlo de 10, que siga siendo compacta. ¿Ok? Subí a 5000. ¿Ok? Y puedo alejarme más, darle más peralte. ¿Ok? De lo contrario, puedo poner 3/4 acá. Eso también va a ayudar. ¿Ok? Ya estoy con 8000 ahí, 7200. Necesito 11. Entonces tengo que alejarme más. ¿Ok? Eso va a hacer que voy a necesitar acá, entonces, subir el peralte a ¿cuánto? No, quiero estar siempre en el rango, fíjense acá abajo. Yo quiero estar siempre en el rango en que necesito el atizador, recuerden. ¿Ok? Nuestro objetivo es ese, ¿no? Entonces, para poder tener un caso en el cual necesito atizar. ¿Ok? Entonces, acá yo voy a poner que esto fuese 26, por ejemplo. ¿Ok? Ya subió. O si me voy de frente a 30, ¿ok? Con 30 ya estoy cerca. ¿Ok? Le puedo poner acá 32. Eso creo que llego. No llego, por un poquito. ¿Ok? 32 le voy a poner 36. 32, 34. Con 34 sí llegaría, ¿no? Ahí está, 11.111. Ahora sí está pasando. Y tengo una relación de H sobre TW bastante alta. ¿Ok? El H sobre TW me sale 106.8. ¿Ok? Estoy casi en el límite del no compacto. ¿Ok? Sí, entrando para que sea no compacto, pero le he mantenido en compacto. Eso quiere decir que todo dependería de la longitud no arriostrada. ¿Ok? Entonces, acá tenía un pandeo lateral, ¿no? Que se había calculado. ¿Ok? Esto con este LB estaba ahí y en ese caso mantenía ese valor, ¿no? Considerando o sea, sí cumpliría, ¿no? Por flexión. Por corte, entonces ahora, esto es para el CB1 nada más, ¿ok? Sin atizadores, ¿ok? Ahora yo quiero poner los atizadores, ¿ok? Entonces, ahora lo primero que necesito es calcular, voy a variar esto que tengo acá, ¿ok? Voy a ponerle el atizador, ¿ok? Entonces voy a hacer, por ejemplo, voy a decir A es igual a H. Entonces acá esto ya no va a ser sin, sino este va a ser con. Este va a ser con atizador. Entonces, si A es igual a H, entonces mi H en este instante, ¿cuánto vale? 38. Mi KB ya no es 534. Mi KB es igual a 5 más 5 sobre A entre H. ¿Sí? En ese caso, A es igual a esto. Y H
es el que tengo arriba, ¿no es cierto? Y como son iguales me va a dar 1, ¿no? Pero eso era al cuadrado, ¿no? Y ese es A entre H al cuadrado. ¿Okay? Entonces mi KB vale 10, como ya habíamos dicho. Mi umbral sería, en ese caso, 1/10 de la raíz de KBE sobre FY. Eso es lo que habíamos llamado el límite 1. ¿Okay? Y ese es, en este caso, yo tendría, vamos a poner acá, este es el caso de que es sin flujo de corte. ¿Okay? O sea, yo no tengo flujo de corte en ese caso. Entonces, yo estoy con este CB, que es el CB1. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto es mi H sobre T doble? Mi umbral es 98. ¿Okay? Yo tengo este H sobre T doble. Entonces, mi CB1, ¿okay? En este caso, sería ¿cuánto? Ya no es 1. Mi CB1 es el umbral entre H sobre T doble. ¿Okay? 0,924, ¿no? Recuerden, ¿no? Nosotros, lo que estoy haciendo en este instante, ¿okay? Es bajo este criterio, ¿no? E allá o el KB, ¿ok? No he visto si estoy menos que 3. Vamos a ver, ¿cómo está? ¿Está menos que 3? ¿Ok? Sí, es menor que 3. ¿Ok? El CB. ¿Ok? Entonces, ahí el KB, mi KB me salió 10, ¿no? Y el A entre H era 1. 1 es menor que 3. ¿Ok? Entonces estoy bien. Sigo con ese KB. Ahí el límite 1, ¿ok? Y me di cuenta que el límite 1, el H sobre TW es mayor que el límite 1, ¿ok? Nuestro H sobre TW nos había salido 106, ¿ok? Entonces esto, para ser más ordenado, voy a poner esto acá, ¿no? Entonces acá yo tendría el H sobre TW es igual a esto que está acá, ¿ok? 98, ¿ok? 106 contra 98 y el CB puedo decir acá, sí, la H sobre TW fuese menor o igual, eh, menor o igual que el límite. ¿Cuál era el límite? El 98, ¿ok? Entonces, en ese caso valdría 1, ¿no es cierto? Y en el otro caso vale cociente. En este caso vale el cociente. ¿Ok? Entonces, ya tengo el CB1, ¿ok? Que me va a dar el BC1, ¿ok? Entonces vengo por acá, entonces yo tengo el H, me da el CB1, ¿ok? Y con el CB1, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Con el CB1, eso lo habíamos dado acá arriba, ¿no? Con los atizadores yo ya puedo hallar cuánto vale la resistencia, ¿no? ¿Ok? Entonces acá digo el 0,6 de FY por el AW, ¿ok? Y por el CB1, acá lo reduzco, ¿no? Yo tendría 187,43 contra 105.
Ok, entonces sí, esos atizadores con un A igual a H, igual a 33.38 pulgadas, ¿ok? Funciona, ¿ok? Y está cumpliendo para esa viga, ¿ok? Entonces, eso es cierto. Entonces, nuestra propuesta, en este caso, vamos a anotarla, ¿ok? Nuestra propuesta sería esta, ¿no? Esta es nuestra propuesta. Hasta el momento. Esa es nuestra propuesta. Está cumpliendo. Entonces, esa propuesta, vamos a ponerla acá. Vamos a borrar esto. Ahí está. Que se vaya esto también. Y ahora sí. No, perdón. Tiene que ser en picture. Okay. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Esta propuesta sabemos que funciona, ¿ok? Con los atizadores, ¿ok? Entonces, para un ancho de 10, ¿ok? 3/4, ¿no? Y esto de acá es 33-38 con 5/16, ¿no? ¿Ok? Entonces este es, vamos a llamarle ejemplo. Con atizadores sin flujo. Y ese es el caso. Entonces, ahora vamos a diseñar el atizador, ¿ok? Entonces, yo acá hice un análisis, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en este análisis salió que yo tengo 105 acá, ¿ok? Y estoy diciendo que a 33 yo tengo otro cortante, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí va a estar el panel, ¿no? Entonces, voy a llevarme esto para esta diapositiva, ¿no? Y también voy a traer esto, donde estaba mi análisis acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, no, me debía haber traído esto, perdón. Eso es lo que tengo ahí, ¿no? Eso es lo que tengo acá, ¿ok? Quiero tapar esto. Ya que no lo podemos borrar, lo ocultamos. Ok, entonces esto de aquí, traerlo al frente. Ahí está. Entonces ahí lo vamos a ver, ¿ok? Así, ¿ok?
Entonces ahora yo había dicho que ese corte era de ¿cuánto? Eso, ¿dónde está? Acá. 105 decíamos, ¿no? Es ese corte. Okay. Entonces yo tengo el corte este que hemos propuesto y que hemos sacado ahí, ¿ok? Y de 105. Entonces acá yo tengo 105. ¿Ok? Y a una distancia X de 33,68, ¿no? Yo tengo el siguiente panel, ¿no? El siguiente cortante, ¿no? Yo tengo, este es el máximo, y el siguiente cortante sería ¿cuánto? En ese caso yo tengo a ese 105, el W era 0.5, ¿no? 0.5 por 33,68, ¿ok? Menos 105 sería 88,16, ¿ok? Es el siguiente cortante. 88 le voy a poner nada más, ¿ok? Para que tengan ustedes la idea. ¿Ok? Entonces, de eso yo voy a decir, BR para mí sería 105. Ahí. Se malogró esta cosa. BR para mí sería 105. ¿Ok? Eso lo estoy sacando solamente del diagrama. ¿Ok? Estoy considerando. BR vale 105. 105 kilo. ¿Ok? Después, en este instante también yo sé que el BC1 es igual a, vamos a ver la diapositiva anterior, el BC1 está valiendo, tendría que quitarle, sería sin el phi, ¿no? 208,25. ¿Ok? BC1 sería 208,25. Es el BN calculado con el CB1, ¿ok? Entonces tendría que yo ver, ¿no? ¿Cuánto equivale mi BC2? ¿Ok? Para el BC2, habíamos conversado nosotros que teníamos estas opciones, ¿no es cierto? Cuando tengo el flujo. Cuando el KB es lo mismo, no hay problema. El CB2 y el CB1, ¿ok? En ese caso tengo dos límites. Tendría que evaluar el siguiente límite, ¿ok? El 1.37, para darme cuenta, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar acá el siguiente límite. Voy a tomar este valor que tengo acá. Voy a copiarlo. Y eso sería 1.37, ¿no? Y ese 1.37 acá lo tengo. Me lo voy a copiar acá simplemente. Ahora sería 1.37. ¿Ok? Sería 122. ¿Ok? Como 122 va a ser superior a 98, yo tengo 106, ¿no es cierto? Es superior a 98, pero el 1.37 es menor, o sea, seguiría valiendo lo mismo. ¿Ok? O sea, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros vemos las fórmulas que tengo acá, ¿no? Yo tenía dos límites, ¿no? El límite 1, ¿ok? Que ya sé que está superándose, y el límite 2, que es el 1.37, que me sale 122. Entonces tengo, en este caso tengo 98, 106 y 122. Entonces el CB2 sería la relación, igual que el CB1. ¿Ok? Entonces acá voy a llegar a que mi CB2 en este caso me va a salir igual que el CB1.
con eso voy a calcular el BC2, ¿ok? Entonces, el BC2, ¿no? Yo voy a estar en un caso que sea mayor que esto. Tendría que comprobar esto, ¿no? Para ver si cumple o no cumple. Uy, pero eso ya lo vemos en la próxima. Voy a dejar de compartir, ¿ok? Si tienen alguna pregunta,